amigos, gracias por ingresar nuevamente a mi canal. Mi nombre es Patti Jabás y vamos a continuar con lo que estaba explicando en el audio anterior. Acá lo importante es encontrar el punto realmente donde veamos que las tasas implícitas de los bonos de 10, de 30 obviamente, en ambos casos den comienzo a una suba. En el momento que eso, es decir, que peguen la vuelta y tengamos un importante piso de largo plazo, es decir, tenemos que ver la situación inversa al comienzos de años del 2019, y eso se tendría que traducir en un, digamos, en que el dólar no esté devaluando frente a las monedas de emergentes, que el dólar digamos retroceda, y eso también dé lugar a un piso tanto en commodities, como estuvimos viendo en lo que respecta al precio del petróleo, así como también eso se traduciría en un piso en el Dow Utilities, en un piso en los bancos, en un piso en las aéreas, es decir, en todos aquellos sectores que vienen teniendo una corrección importante de largo plazo desde principios del 2019. Y eso también que ha motivado también a correcciones importantes fuera de los Estados Unidos, porque en realidad Estados Unidos tenemos el nivel de S&P 500, es decir, de todos los principales índices del mercado de los Estados Unidos ligados con las techs. Si miramos el resto del mercado está más relacionado por una desaceleración de la economía, por el COVID-19, que también lo puso de manifiesto, pero en realidad todo eso ya se venía gestando anteriormente, es decir, desde principios del 2019. Que les decía, frente a un cambio de trimestre y cambio de semestre que tendríamos hacia fines de este mes de junio, todos los traders y todos estamos pensando también, me incluyo, en cambio de, digamos, de portfolios y de posiciones, y en toda esta situación que estamos teniendo en mente, es decir, nuestras proyecciones hacia dónde tenemos que digamos, poner nuestra atención y nuestra tarea, también está al mismo tiempo una reapertura de la economía, donde aumentaron los casos de coronavirus, que estaba diciendo en el audio anterior, y entonces ahora lo que tenemos que ver realmente es dónde se encuentra el punto de inflexión, porque realmente muchos son los que obviamente quieren que el mercado retroceda como para darles una oportunidad de compra. Hay mucho cash dando vuelta más allá de toda la crisis que estamos teniendo en el mundo, y hay mucho cash que está fuera del mercado todavía esperando una caída. Ahora, ¿la tendremos o no la tendremos? Y eso es lo que nos están sugiriendo las monedas, que focalicemos en esa dirección. Es ahí donde me lleva mucho a mirar el dólar canadiense. El dólar canadiense, si lo ven a lo largo de la historia, miran el US dólar en relación al dólar de Canadá, pueden ver que hay una alta correlación entre el gráfico, si miran desde noviembre a esta parte, con el VIX. Es como si fueran a la par. Entonces, lo que nos lleva a la conclusión que en la medida que el dólar frente al dólar canadiense retroceda, eso va a ser positivo para el mercado. Lo vimos retroceder desde marzo, justamente cuando el mercado toca fondo el 23 de marzo, y después hemos visto retroceder y en la misma línea avanzar el mercado, pero solamente, digamos, a partir justamente de esa situación de Moderna y de diferentes situaciones que se dieron en el medio de esa recuperación, es donde también vimos un triple piso les decía, en el petróleo, y justamente también fue cuando justamente el dólar versus el dólar de Canadá
hace quiebre de la zona de 1.34, 1.3420, y es ahí donde empiezan a, digamos, a desacelerar la corrección, tanto los bancos como las aéreas, a pesar de obviamente todas las dudas que hay al respecto en los medios. Y justamente cuando aparecen esas contradicciones, donde tenemos a las techs más yendo hacia máximos y en los pisos a los bancos, aéreas y de energía, es donde ahí se confronta la situación en las monedas, porque justamente cuando lo vimos días pasados, justamente el dólar versus el dólar de Canadá se acercaba a importante nivel de soporte, que lo tenía más o menos, les digo, en el área de más o menos de 1.33 puntos, que es un área importante entre 1.33 y 1.32, obviamente bajo las condiciones de sobreventa de corto plazo, genera un rebote técnico, y ese rebote técnico justamente se da con este importante sell-off que vimos, y la misma situación se ve en el dólar mexicano que les comentaba días atrás, y justamente ese rebote ante la imposibilidad del dólar mexicano de poder retroceder y mantenerse por abajo del área de los 21 puntos, tiene un importante nivel de soporte. Yo les mencionaba entre 21,50 y 21,25, y justamente es ahí donde frena y produce este rebote, pero tampoco, digamos, supera el área de 23.20 como para incrementar digamos, incrementar el avance de modo tal de perjudicar al mediano plazo. El mediano plazo, tanto en el dólar versus el dólar de Canadá, como versus el peso de México, en ambos casos los medianos plazos siguen siendo a la baja, lo que implica también una situación positiva para el mercado, porque en el transcurso de todas estas situaciones, lo que vimos en forma tardía, que empezaron a levantar tanto los bancos como las aéreas y las acciones de energía, es que en esos tres casos tenemos los momentum de mediano plazo que están siendo al alza desde niveles de sobreventa. Entonces ahí es esa situación en la que se da justamente el jueves una corrección más potenciada por las techs, donde sí los medianos plazos están más sobrecomprados y no es la misma situación que el resto. Por eso es cuando pasan estas cosas, que si bien muchos quieren que el mercado caiga para poder encontrar situaciones importantes de compra, justamente tenemos que esto es realmente la estrategia que han armado es tan buena, tan precisa, que hace que los mercados pareciera que se contienen de alguna manera frente a toda esta crisis, llamémosle, en Main Street, en respecto al coronavirus. Ahora, ¿qué podemos esperar en las próximas jornadas? Acá lo importante, justamente cuando miro el dólar frente al dólar canadiense, que está ligado justamente, que tienen muchas mineras, obviamente cotizando en Canadá, y esa situación también nos liga con el oro y nos liga también con lo que pudiera, digamos, el oro sabemos que lidera al sector, digamos, a los commodities, y en tanto el oro avanzado ha dado piso también a estos commodities, y eso tendría que tener efectos positivos sobre los mercados emergentes. En línea con esto, si miran el dólar versus el dólar de Canadá, van a ver que si ven en los máximos que tocó el dólar de Canadá, sí, digo bien, tocó 1.4668, y en los máximos que testeara en el 2016,
justamente fue 1,4690. Es decir, estamos viendo un doble techo con respecto a los mínimos, a los máximos que alcanzó la devaluación del dólar de Canadá en el 2016, donde recuerdan que tocó piso justamente el oro. Entonces, esa situación es muy importante a tener en cuenta, y cuando veamos justamente ese quiebre que les estoy mencionando, que sería de la zona, digamos, si lográramos, por ejemplo, a cierre de este trimestre y semestre, que el dólar versus el dólar de Canadá lo hiciera por debajo más o menos de la zona de 1,34, ya les voy a decir el número más o menos. Sí, sería más o menos 1,3450, 1,3470, que es el área hoy de soporte. Si quebrásemos ese nivel, sería un importante factor positivo para los mercados y para justamente esos sectores que están, digamos, llamémosles más baratos. Y justamente esa situación, si eso se diera y justamente empezara a rotar las carteras en función del sector bancario, del sector energético, sector aéreo y todo ese sector que queda relegado, si se cambiaran, es decir, si se bajara de las posiciones de TEX más en directa relación a estos sectores, nos pudiera inducir también a justamente a un dólar que devalúa un poco más, y en el caso que se diera justamente en el dólar canadiense un quiebre del área del 1,30, más o menos 1,30 para el segundo semestre de este año. Ahora el soporte más o menos lo calculo en 1,29, pero a medida que corran, digamos, los meses, pudiera ser 1,30. Si esa situación sucediera, que fue algo muy similar técnicamente al quiebre que hizo el dólar versus el yen japonés, si esa situación pasara, justamente sería un factor realmente muy positivo para todo el mundo. Es decir, no solamente digamos, para los Estados Unidos, sino que sería un cambio de situación que haría, digamos, que todo el mundo buscara hacer un impulso salido justamente o liderado por el sector bancario, porque en función de que si las tasas implícitas de los bonos empezaran a recuperar posiciones, en estos momentos, si uno mira el gráfico de una tasa implícita de los bonos, está muy similar a lo que pueden ser justamente al XLF o al XLE, el XLF de financieras, el XLE de energéticas. Y si miro la tasa implícita del bono de 10, sería en ese caso avanzar y cerrar por arriba. Ya les digo, si nosotros viéramos avanzar por arriba de 0,93%, más o menos la tasa implícita del bono de 10, entonces ahí sería una situación netamente positiva. Vean que en los máximos que tocó la tasa en la recuperación ha sido de 0,957. Entonces, superando ese nivel y un poquito menos, quizás con el 0,93 que estuviera arriba nuevamente, eso nos estaría hablando de un cambio de postura. Y ahora, en el corto plazo, lo que sí tenemos que tener en cuenta, que por ejemplo, ahora que tenemos los futuros que están siendo a la baja, es importante ver qué postura toma mañana la tasa implícita del bono. Si nosotros vemos que la tasa, en lugar de bajar, es decir, no hay refugio en los bonos frente a esta caída en los futuros, y en forma inversa la tasa implícita de los bonos empieza a subir, y entonces en ese caso yo calculo que usarían las bajas que vemos del mercado como para ir a buscar el sector relegado, tanto bancos, energía,
Vemos que también el petróleo está cayendo, pero también hay que ver justamente, es en esta corrección que estamos viendo de estos últimos días y que pudiera también llevarnos a que no dure mucho tiempo, ver justamente hacia dónde se producen esas tomas de ganancias. Estamos en un momento bastante clave y justamente si la tasa implícita del bono de 10 en esta posible toma de ganancias no llega a caer de la zona de 0,66, 0,67%, y en todo caso incluso se sostiene por arriba de 0,68%, eso pudiera ser que esta baja que estamos viendo ahora pueda ser usada justamente para tomar posiciones. Vamos a ir viendo qué niveles de soporte vamos ubicando durante la jornada de hoy, siendo lunes. Y vamos a ver, síganme por Twitter, que justamente por ahí es donde me van a poder leer y ver qué es lo que está pasando, digamos, durante el día. Pero más que nada yo lo que quiero es que se entienda que si bien parece que el mercado está corrigiendo mucho en lo que respecta a los futuros o demás, y tenemos esta alta volatilidad, en esta alta volatilidad, mientras muchos estamos con miedo a una posible corrección, también hay quienes estamos pensando en cómo rotar las carteras. Entonces, frente a esta situación, yo les digo que no sean tan negativos, traten de ver dónde se dirige la oportunidad y estar muy pendientes de cómo se mueve tanto el dólar de Canadá como el peso mexicano. Si el peso mexicano, el dólar versus el peso mexicano se mantiene por debajo de 23.20, 23.25, la situación no es negativa. En caso que sí